tardes, amados oyentes. En esta ocasión también quiero aprovechar para darle gracias a Dios que nos permite la vida y la salud. Voy a hablar por unos breves minutos, no creo que aguante mucho, el frío está fuerte. Sin embargo, es importante comunicarle a usted que hay un mensaje de Dios donde está invitando a todos y cada uno de ustedes a venir a oír la palabra de Dios, el alimento espiritual. Así como el físico necesita alimento, así también el espíritu necesita alimentarse. Y el alimento para el espíritu es el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. En una ocasión, hace unos cuantos días, una persona me preguntaba si se puede perder la salvación. Y la respuesta fue sencilla, porque la salvación se puede perder cuando se tiene. Cuando no se tiene, pues no se puede perder. Así que quiero comunicarle en esta ocasión lo que dice nuestro Dios acerca de la salvación. La palabra de Dios nos enseña que como seres humanos tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es a oír. El Señor Jesucristo en algunas ocasiones en su ministerio dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. También el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan dijo en Apocalipsis capítulo 1:3: bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye. ¿Oír qué? Oír el Evangelio de Cristo, oír la palabra de Dios. Dice también en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo enseña que la persona puede oír la palabra de Dios para venir a creer. Usted cree en lo que conoce, usted cree en lo que sabe. Usted no puede creer en algo que no conoce, usted no puede creer en algo que no sabe. Así de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, entonces puede creer en lo que el mensaje de Dios dice para usted. Pero mientras usted no oye la palabra de Dios, pues no conoce ese mensaje. Ese mensaje es el Evangelio de Cristo. El Señor Jesucristo vino a traernos su bendita palabra para que tengamos acceso a la vida eterna. Así de que es importante llegar a creer por el oír. Cuando nosotros creemos en lo que el Evangelio dice, porque lo hemos oído, porque lo hemos escuchado y lo entendemos. El Evangelio de Cristo entonces enseña acerca de Él, de su persona, de su ministerio, de su sacrificio, del propósito por el cual vino a la tierra. Y eso es lo que nosotros llegamos a creer. Por eso dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El apóstol Pablo dijo, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. También dice la palabra de Dios que el tener la vida eterna, como dice en Juan 3:16, pues es la salvación. Así que cuando uno oye el mensaje de Jesucristo, la persona tiene dos opciones. La primera es creerlo, la segunda es rechazarlo. Al creerlo puede avanzar al siguiente paso, pero si lo rechaza, ahí se estanca y de nada le sirve oír la palabra de Dios si no la cree. El creer, como dice en Romanos 10:17, es tener fe. Fe en lo que el mensaje de la palabra de Dios enseña. Pero sin ella, Dios está molesto. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así de que si una persona viene a oír la palabra de Dios, a conocer el mensaje de Cristo, esa persona tiene la facultad de creer o rechazar. Si la persona llega a creer, entonces ahora avanza a un tercer paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que Dios demanda. No podemos entrar al reino de Dios si no nos hemos arrepentido. Tenemos que arrepentirnos para perdón de pecados. Dios le bendiga.
Así de que nosotros necesitamos el arrepentimiento, porque es el paso del arrepentimiento el que indica que deseamos hacer un cambio radical en nuestras vidas, un cambio de 180 grados, un cambio que es de estar en la vida sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y sin nada, a estar con Dios, a estar con Cristo, a poder estar en el cielo con millares de ángeles. Nosotros tenemos la facultad para arrepentirnos después de que hemos oído el mensaje y nos hemos arrepentido y hemos creído. Ahora tenemos la facultad de arrepentirnos. Cuando oye la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, le da el conocimiento para saber de Cristo, para saber de su sacrificio, pues ese sacrificio que fue hecho por toda persona, pero sobre todo le hace ver su estado apartado de Dios por la clara razón de estar sin Cristo. Es el momento en que la persona reconoce que ha estado apartado de Dios y quiere cambiar esa situación por la invitación de aceptar a Cristo obedeciendo el evangelio. Entonces la persona reacciona y quiere ese cambio, quiere dejar su vida atrás y permitir que el Señor le gobierne. Jesucristo en su amor le da la oportunidad de hacer ese cambio en su vida. Rechazarlo sería estar en la condenación. Romanos 2, 4 o 5 dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero para poder seguir el camino a la salvación se debe hacer este cambio: arrepentirse para ser objeto de la bondad de Dios. Después, cuando la persona oye, cree en el evangelio y se arrepiente, está dispuesto a hacer ese cambio radical en su vida, entonces llega el momento en que debe de confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Este paso es también interesante porque sin este paso no hay salvación. Parte del proceso de la salvación, la persona ya oyó el evangelio, creyó, tuvo fe en lo que el mensaje anunciaba, pero ahora necesita confesar, porque después del arrepentimiento sigue la confesión. Hacer una confesión, no de cada falta, de cada pecado que ha cometido, no una confesión auricular como se hace en la religión tradicional, sino simple y sencillamente reconocer de quién ha oído, reconocer a quién ha creído, reconocer por qué se ha arrepentido, reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, y de esa manera usted confiesa delante de la gente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. A cualquiera pues, dice el Señor Jesús, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. También dice la palabra del Señor, amados oyentes, que un día que iba Felipe y el eunuco en el camino, Felipe le predicaba el evangelio a este eunuco etíope, funcionario de la reina de Candace, y cuando le predicó el evangelio, el eunuco vio agua y dijo: aquí hay cierta agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo: si crees bien puedes. Y entonces el eunuco confesó: creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y bajaron ambos al agua, y Felipe le bautizó, y subieron del agua, y el eunuco siguió gozoso su camino. Así de que esta confesión de fe es para salvación. La persona debe de arrepentirse, pero debe de confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Debe de confesar que Él ha creído en ese Jesús, el Hijo de Dios. El último paso, hermanos, o el paso que sigue para ponernos en contacto con la salvación, es el bautizarse. Cuando alguien ha seguido los pasos anteriores y quiere bautizarse, es correcto. Cada caso de conversión en la Biblia, fíjese bien lo que le digo, cada caso de conversión en la Biblia y en la era de Cristo, así como los apóstoles y los hermanos primitivos, culminó con el bautismo.
El bautismo es el momento en que Dios perdona los pecados. Esto significa que son lavados, son quitados, son echados fuera. El agua no tiene poder, pero el acto de obediencia es de grande mérito delante de Dios, porque es en el bautismo, hermanos, donde simbólicamente somos sepultados y levantados como nuevas criaturas. Amado oyente, amado amigo, es en el bautismo donde la persona recuerda y asemeja la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. En primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La figura que representaba el arca de Noé en el agua, así como la figura también representa, amados, cuando la persona se bautiza, es bautizado para salvación por medio de obedecer el Evangelio de Cristo, al ser sepultado para perdón de sus pecados. Culmina y llega el momento en que es contado como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia del Señor. Después de esto, amados oyentes, lo que continúa es simple y sencillamente, ahora que usted ha oído, ha creído, se ha arrepentido, ha confesado y se ha bautizado, ahora usted quiere identificarse con la familia de Dios, y eso le va a ayudar a perseverar hasta que el Señor venga, a perseverar hasta que la muerte venga, a perseverar fiel para que el Señor cuando venga le corone, para que el Señor le dé su premio. Así de que, amados, este es el mensaje, este es el Evangelio de Cristo que nos enseña la forma en que podemos venir a Él. Después de venir a Él, amados, nosotros tenemos que perseverar fieles hasta la muerte. Si nosotros llegamos a caer en pecado después de haber obedecido el Evangelio, podemos levantarnos, podemos decirle al Señor: perdóname, Señor, y ayúdame a continuar adelante. Así de que, amado, la invitación está siendo hecha en este momento. Usted puede venir a oír la palabra de Dios. Estamos a sus órdenes en High School Road, enseguida de Tacos 46 o antes de Tacos 46. Ahí estamos a sus órdenes a las 9:30 de la mañana el día de mañana, y también a las 6 de la tarde el día de mañana, y el miércoles a las 7:30 estudios bíblicos y adoración a Dios. Es usted cordialmente bienvenido, bienvenida. Dios les bendiga, gracias por su atención, y voy a terminar el mensaje porque ya me estoy entumiendo. Dios les bendiga.